No somos nada separados de ti. Tú nos transformas con tu verdad y nos llenas de tu gracia. Vístenos de gloria, vístenos de luz, y en tu luz veremos la luz, y por esa luz somos la luz del mundo, y nosotros verán la imagen de tu Hijo. Y solo en tu luz veremos la luz, y por esa luz somos la luz del mundo, y nosotros verán la imagen de tu Hijo, el primogénito. Somos tu imagen reflejada en la tierra, somos la imagen de tu gloria, Señor. Somos la sal y la luz de este mundo, y tú eres nuestro Padre. Millares y millares, Yeshua. Gloria a Dios, gloria a Dios. Wow, es inevitable uno mantenerse quieto por dentro cuando uno escucha tal grandeza. Mi amado es el más bello entre todos, aquel que dio su vida por nosotros. Wow, hay cosas que realmente nosotros nunca podremos entender. Gracias, mis amados, podemos sentarnos. Le damos la más cordial bienvenida. Para mí siempre es un honor, un placer poder estar en esta plataforma, trayendo la palabra, compartiendo de aquello que el Señor ha impartido a mi vida y aquello que también yo pretendo lograr alcanzar. Como decía Daniela en la invocación de la palabra, que Pablo decía: oye, yo todavía no lo he alcanzado, pero no me canso, prosigo hacia la meta del supremo llamamiento. Yo también estoy en esa posición, yo no he alcanzado nada, pero no me rindo, quiero seguir. Amén, gracias, chicos, gracias. Vamos a darle un aplauso al Señor. Pueden sentarse, chicos, muchas gracias. Bueno, como le decía, wow, qué silencio se oye ahora. Como le decía, para mí siempre es un honor estar acá, en este caso también en representación de nuestra amada pastora, que aunque está de viaje, como decía Daniela, ella no está aquí físicamente, pero sabemos que ella está aquí con nosotros. Su corazón también está aquí con nosotros, con cada uno de nosotros. Y para mí es más que un privilegio poder estar acá. Como nosotros hemos estado aprendiendo en la serie de la filiación, que tiene diferentes etapas en la vida del ser humano, nosotros pues seguiremos viendo la filiación, en este caso relacionada con el hombre espiritual, la cual ya habíamos iniciado. Esta es la continuación. Así que por causa de aquellos
que quizá no pudieron estar en la primera ocasión, yo les decía que no es un tema difícil, pero sí es profundo, porque habla de la profundidad del ser humano y habla de la raíz donde todo comenzó. ¿Y qué tiene que ver este tema con la filiación? Bueno, pues nosotros sabemos que Adán tenía esa posición, filiación tiene que ver con ser hijo. Entonces Adán, el hombre original que Dios puso en el origen, en el inicio de todo, tenía esa posición de hijo de Dios, se desconectó de su padre, rompió la relación, ahí nació el pecado original, entró la crisis en la humanidad en la cual nosotros hoy hemos sido testigos y participantes de todo eso que dejó Adán, y entre eso se perdió la posición de hijo. Entonces Cristo vino, nos restauró esa posición de hijos, y entonces cuando nosotros llegamos a ser hijos por medio del nuevo nacimiento, entramos como bebitos en la fe. Y ahí el Señor, tratándonos como hijos, pues entonces tiene que ver con todo eso, todas esas etapas que la pastora ha ido desarrollando, de etapas de madurez en la que va creciendo un hijo, que hemos visto el nepios, el paidón, son palabras griegas, por si usted no me entiende, yo tampoco sé griego, no se preocupe, estamos igualitos. Pero la filiación tiene una gran relación con eso, a lo que el tema que nos concierne, que es el hombre espiritual. Entonces, yo voy a irme al fundamento de la cual he tomado esta enseñanza, la palabra o el verso base en el cual me voy a basar, valga la redundancia, que se encuentra en la primera carta a los Corintios, en su capítulo 2, del verso 11 en adelante. Y vamos a seguir hasta el capítulo 3, del verso 1 al 3. Lo vamos a leer corrido. Dice el verso 11, primera de Corintios, capítulo 2, verso 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Eso también guárdelo ahí. Yo le voy a pedir que guarde muchas cosas para que después volvamos y desmenucemos eso. Aquí hemos visto que nadie conoce nada del hombre, sino el espíritu del hombre, porque ese es el lugar más profundo en el que puede llegarse de uno. Al espíritu nadie puede llegar allá, solo el espíritu. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas con sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Eso también es muy importante, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y usted verá por qué yo lo voy a mencionar varias veces. Estoy en el verso 13, ¿verdad? Lo cual también enseñamos no con palabras por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Verso 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual, ya vemos dos hombres, el natural y el espiritual. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? O sea, ¿quién le va a dar un consejo a Dios? Dígame usted. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahí mismo, inmediatamente, sigue con el capítulo 3 y dice, eso es junto con ese contexto. Estaba hablando de que el natural no percibe las cosas del espíritu, pero el espiritual tiene una mentalidad diferente, juzga las cosas y no es juzgado de nadie. De manera que yo, hermanos,
hermanos, oiga que dice hermanos ahí, de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Quiere decir que cuando menciona niños se refiere a gente inmadura, es decir, carnal. Les di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Él está hablando de que hace un tiempo no pudo entrar en profundidad con ellos por la carnalidad, porque todavía eran niños inmaduros, pero él dice todavía no lo son. Y eso también es muy importante, porque aún significa todavía también, sois carnales, pues habiendo entre ustedes celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Entonces, aquí voy a hacer un pequeño énfasis en ese andáis como hombres. En algunas versiones dice andáis como hombres corrientes, como un simple ser humano, o como el hombre natural. Y es lamentable cuando un cristiano o un hermano, que Pablo lo llama hermano, ahí, no eran la gente de afuera, que a un hermano ande como un hombre natural, una persona que se supone que está llamado a ser espiritual. Pero eso lo vimos el otro día, no me quiero quedar ahí. Nosotros, voy a recordar algunos conceptos que nosotros tratamos: el hombre natural, el hombre carnal, el hombre espiritual, el hombre original en sus dos vertientes, la versión caída o muerta y la versión original de verdad, que es el hombre, el producto terminado, incorruptible, que es Cristo, que vino aquí a la tierra. También vimos que el ser humano está compuesto de una manera tripartita, que es espíritu, alma y cuerpo. Mencionamos algunas funciones. Yo simplemente, por amor a los que no estaban, para que hoy no estemos todos en el aire, el cuerpo, todos sabemos, es esto con lo cual nos movemos aquí en la tierra. El alma es algo que se encuentra invisible dentro del cuerpo, donde se alojan nuestras emociones, nuestros sentimientos, las decisiones, la voluntad del hombre, la personalidad de uno está ahí, en el alma, nuestro carácter, etcétera, etcétera. Y el espíritu es esa parte también intangible e invisible que sirve para tener esa comunión con Dios. Cuando el espíritu se dañó en el huerto, que si usted lo puede escuchar en YouTube, pero para sintetizar, cuando ese espíritu se dañó, yo lo puse como un ejemplo, como la antena que nos da la comunicación con Dios. Cuando se perdió la señal, el alma comenzó a buscar señales propias del entorno, los canales locales, y entonces la señal que le llegaban, lamentablemente, al alma no tenían la misma frecuencia que la que Dios le enviaba por el Espíritu al hombre. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el alma, bueno, el espíritu, aparte de ser esa antena o ese lugar íntimo donde uno tiene comunión con Dios, se comunica, ahí también está algo que se llama la conciencia del ser humano. La conciencia, algo que después quizás podamos ver, que se llama la intuición, que no es la intuición del sexto sentido que la gente le llama comúnmente, es una intuición espiritual, que es otra cosa. Cuando yo fui guiado a hacer algo por medio del espíritu, es por medio de la intuición. La conciencia es lo que me dice que esto no está correcto, que me detenga, que me frene, etc. Y también la comunión con el Señor se da ahí. Por eso el Señor decía que anda buscando adoradores que le adoren en el alma, en espíritu y en verdad. Entonces, hay mucha gente, principalmente el hombre natural, que confunde lo que es el alma y el espíritu. Y hay creyentes también que confunden las obras del alma con lo que es lo espiritual. Entonces,
si el Señor dice que anda buscando esos adoradores que le adoren en espíritu, es porque hay gente que adora en el alma o que pretende adorar a través de la plataforma del alma. Y hago la salvedad de que adorar no se refiere a cantar y tocar instrumentos. Eso es parte, eso es una cosa más dentro de una vida de adoración, porque el que no canta entonces no adora. Jesús le dijo a Satanás en Mateo 4, eso no está en la cita, simplemente lo voy a parafrasear: aléjate de mí, Satanás, porque está escrito, o escrito está, solo a tu Dios servirás y solo a Él adorarás. O al revés, no sé. Pero como quiera, solo a Él servimos y solo a Él adoramos. Entonces, el que no canta también está incluido. Eso era un pequeño paréntesis. Entonces, nosotros, todavía yo no he entrado a lo de hoy, eso es refrescando lo que estamos haciendo. Mencionamos eso del cuerpo, alma y espíritu. Así el que también tiene conocimiento de la palabra puede ver que el templo, y nosotros somos el templo del Espíritu Santo. El templo también del Viejo Testamento estaba compuesto por 3 partes. Y era el atrio, que era la parte externa, lo que en nosotros sería nuestro cuerpo. El lugar santo, que habla de donde se ofrecían ciertos sacrificios, se sometía la carne, y ahí también está el alma, que nosotros tenemos que sujetarla, y el lugar santísimo, que era ya una intimidad profunda, que no todo el mundo entraba ahí. Así, la relación profunda con Dios también es simbolizada como ese lugar santísimo, que en nosotros es el Espíritu. Entonces, también vimos que en Génesis todo Dios lo hizo bueno en gran manera. El alma la hizo buena, el cuerpo lo hizo bueno y el espíritu obviamente lo hizo bueno. ¿Qué pasó? El problema con el alma es, hoy vamos a hablar mucho del alma. El otro día hablamos de los conceptos básicos del hombre natural y todo eso. Hoy vamos a hablar mucho del alma y del hombre carnal. Así que hoy yo voy a remover unas cuantas piezas con la cual me he sentido, Señor, bastante confrontado. Porque el que cree que está firme, mire que no caiga. El que se crea que no tiene nada de carnalidad, que se revise o no necesita escuchar este mensaje. Así de simple. Entonces, el problema con el alma, como dije, el alma no, Dios no la hizo mala. Ahora, como quien estaba, yo digo quién, pero no es una persona, pero digámoslo así para entenderlo mejor, quien estaba configurado para liderar, para tener el control, para llevar las riendas en uno, es el Espíritu, para que nosotros seamos gobernados por el Espíritu. Como dije, se dañó esa comunicación, se rompió la relación con el Padre, no tenemos señal, y el alma que no estaba configurada para llevar las riendas, asumió ese papel, con las señales que le entraban de los canales locales, del entorno, de los sentidos, asumió ese papel, y todos nosotros sabemos que cuando usted pone a alguien que no está configurado para algo, a hacer una función, eso tarde o temprano traerá destrucción. Y es verdad que la práctica hace al maestro, y el alma se hizo experta en conducirnos mal, porque lo ha hecho mal tantas veces que nos desviamos y nos perdimos la brújula. Yo creo que nos estamos entendiendo, ¿verdad? Ok, todo eso es haciendo un repaso de lo anterior. Entonces, ya yo creo que voy a entrar a lo de hoy. Pero, en fin, poniendo un ejemplo para terminar, el cuerpo, alma y espíritu también se puede visualizar como dije, el espíritu que está llamado a gobernarnos,
En una casa usted ve que hay el señor de la casa, el amo, da la orden al mayordomo en privado y el mayordomo va y le da la orden a los criados. Quien se ve que está dando la orden es el mayordomo, pero en verdad quien da la orden es el amo de la casa. El alma es esa que uno ve dando la orden, pero en realidad quien le está llamado a darla es el espíritu. El espíritu informa al alma y el alma informa al cuerpo. Entonces, eso es para que nosotros veamos. Es muy importante que nosotros tengamos claro estos conceptos, porque como hoy voy a hablar mucho del alma, vamos a tener que tener ese punto claro. Hoy también estoy tipo maestro, porque es una enseñanza. Yo tengo varios meses, señores, y a veces no sé ni qué poner primero, qué decir primero, pero creo que el Señor me ha guiado para yo poder establecer ese fundamento y que podamos comprenderlo. Entonces, se leyó aquí Gálatas 5, yo quiero poner el verso 24, porque ahí en esa carta de Gálatas, a los Gálatas, se enumeran las obras de la carne, que son bastantes, enumeradas el fruto del Espíritu y todo eso, pero hay algo que yo veo que, digamos que es como algo que puede ser parte del problema, que si no lo resolvemos, nos va a costar más poder entender la vida del Espíritu. Dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Que me gustó mucho que se leyó. Si usted se fija ahí, no dice que crucificarán la carne, sino que la han crucificado en pasado. Es un asunto que ya está hecho. Ahora, el problema está en que el creyente llega, tiene obviamente el anhelo de ser espiritual, pero se enfoca no en esto que dice la palabra, que ya crucificó su carne, sino que se enfoca en el pecado que tiene, en el lío que va a tener mañana, en el motorista que se le va a atravesar en el camino. O sea, se enfoca tanto en suprimir su vida de pecado que le deja de prestar atención a crecer en la vida del Espíritu. Yo voy a poner un ejemplo. Yo tengo aquí un pequeño jardín de este lado y otro de este lado. En este lado me está creciendo hierba mala, que no me deja que crezca lo que debería crecer. Y de este lado yo tengo la semillita de una flor, qué sé yo, no se lleven tanto de mis ejemplos, pero yo creo que se puede entender, de una flor que cuando crece emite un olor que me va a matar toda esta hierba. La hierba mala, si usted se fija, usted la saca, se descuida un chin y vuelve y sale otra. Y la saca y sale otra. Entonces, si yo me enfoco en sacar esa hierba mala y no me enfoco en que crezca esta, porque esta es la que me va a matar todo esto. Yo no sé si me doy a entender. El creyente muchas veces se enfoca en suprimir, no debo hacer esto, tengo tal debilidad, y se frustra porque la carne es como esa hierba mala, vuelve y aparece, vuelve y aparece. Se frustra porque se da cuenta que no puede combatirlo, y es la verdad que no podemos. Sin la vida del Espíritu no se puede. Entonces lo que hay que fortalecer es la vida del Espíritu, y lo demás, por añadidura, se va omitiendo, va menguando. Entonces, eso es un punto crucial que yo entiendo que tenemos que entender, que ha crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Eso, aparte de ser una evidencia de que la vida de Cristo se ha manifestado en nosotros, también cuando uno la crucificó, ninguno de nosotros se acuerda de eso. ¿Cuándo yo fui a crucificarla? No, fue el Señor que lo hizo. O sea, le hemos crucificado juntamente con Cristo. Porque la Biblia dice que morimos juntamente con Él y juntamente con Él resucitamos. Pero yo no me acuerdo cuando pasó eso. O sea, que Él lo hizo por mí. ¿Qué pasa? Que
que yo al no entender esa verdad, me enfoco en otra realidad y no crezco. Yo debo entender esa verdad y aplicarla a mi vida. Ya, sin importar mi nivel espiritual, sin importar si yo sirvo activamente en la iglesia o no, todo aquel que recibe la vida de Cristo ha crucificado su carne. Pero todavía sigo pecando, sí, pero ya el Señor hizo eso. Yo tengo que vivir en base a eso que hizo el Señor, comprender esa verdad. Cuando yo me someta a esa verdad, entonces se va a manifestar. Posicionalmente, sí lo hemos hecho. ¿Qué dice la Biblia? Posicionalmente estamos sentados ¿dónde? En lugares celestiales. Yo lo veo a usted aquí. O sea, pero eso no deja de ser verdad. Lo que pasa es que una cosa es posicionalmente y otra es la realidad que debemos manifestar nosotros. Amén. Ok, yo creo que estamos empezando bien. Bueno, entonces, volviendo a ese verso, en 1 Corintios 3, ese capítulo que leímos, si me lo puede poner en pantalla, porfa, que Pablo le dice, yo quise tratarlo a ustedes como personas espirituales, pero no pude, lo estoy tratando como a carnales, como a niños ¿en quién? En Cristo. Ah, pues son hermanos, no son personas de fuera. Ahí, cuando usted investiga, como a personas inmaduras, como esos nepios, como esos bebitos, quiere decir que no está mal, es perfectamente normal que una persona que nace de nuevo venga con toda su carnalidad. Si usted ve un hermano que es carnal y es nuevo, no se asombre, que eso es normal. No podemos exigir nada a nadie de lo que todavía no ha manifestado, no ha desarrollado en la vida de Cristo. Pablo lo llamaba niños en Cristo. Y aunque esa carne fue crucificada, como dijimos, en la posición, en la realidad todavía tiene que manifestarse. Entonces, déjame ver, yo me voy a volar un pedacito porque tengo la impresión de que el tiempo me va a jugar, no digo que sucio, pero no me va a jugar como yo quiero. Señor, mira, pónmelo lento ese tiempo. Bueno, decía, como consecuencia de nosotros no comprender esa verdad, vamos a estar tratando suprimir a la carne, nos enfocamos carne, que al final lo que hacemos es carne. Lo que es de la carne, carne es. Si me enfoco en el Espíritu, lo otro se va muriendo. La vida de Cristo se va manifestando en mí. Entonces, repito, ¿habían crucificado su carne esos creyentes carnales? Sí. Sí. Lo que pasa es que no se había manifestado. Todos los que estamos aquí, si somos creyentes regenerados y nacimos de nuevo, crucificamos nuestra carne. Que usted vea que el hermano todavía tiene ese mal humor, tiene ese mal carácter, ese crucificó su carne también, si nació de nuevo. Ahora, en un momento, dele tiempo que se va a manifestar. Es normal, perfectamente. Si usted ve un niño tomando con un biberón leche, ¿usted no se asombra? Ahora, usted ve un adulto con un babero y un niño, y un biberón. Eso es lo que no es normal. Entonces, Pablo le decía a ellos, todavía, quiere decir que tienen tiempo en eso. Yo primero le di leche porque ustedes no eran capaces y todavía no son capaces porque son carnales, todavía son niños. Entonces eso es lo que un creyente carnal manifiesta, que todavía sigue siendo inmaduro, todavía sigue siendo niño. Nosotros estamos llamados a revisar la palabra, ver la verdad que hay ahí escrita de mí, y yo vivir lo que está escrito de mí. Como decía el salmista, conforme a lo que estaba escrito en el rollo de mí. Entonces, yo veo a mi hermano que tiene un carácter horrible,
Wow, si el Señor me permitiera abrir el rollo y ver lo que está escrito de Él, todavía ese no ha cumplido lo que está escrito de Él. Y si yo tengo paciencia y me aguanto a que ese manifieste lo que está escrito de Él. Cuando se le aparecieron a David, era un pobre muchacho bregando con ovejas en el patio, en el solar, en el monte, allá. ¿Qué era lo que estaba escrito de él? El rey de Israel. Si usted veía un simple muchacho jugando con palos, con las ovejas, con una onda, tirando piedras, un vago. O quizá de una posición los hermanos militares del ejército, pero de ese estaba escrito que era un rey. Amén. Y si usted y yo creemos lo que está escrito de nosotros, pero para eso hay que creer y manifestar. Colosenses 3, del 1 al 5. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, como yo dije, morimos con Él, resucitamos con Él. Si eso pasó de verdad, entonces buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Muy parecido a lo que leyó nuestra hermana Daniela en Gálatas 5, las obras de la carne. ¿Qué dice aquí? Aquí me dice en el verso 3, porque habéis muerto. O sea, ya yo morí, eso pasó. Pero en el verso 5 me dice, haced morir pues estas cosas que menciona aquí. Entonces, si nos exhorta a que yo viva como lo que dice el verso 3, ese haced morir depende de que ya yo he muerto. No sé si me doy a entender. O sea, dice haced morir pues, ese pues quiere decir entonces. O sea, si tú has resucitado con Cristo, que es lo que comienza en el verso 1, y dice que ya yo morí, si eso pasó, si yo morí y resucité con Él, entonces yo tengo que hacer morir todas esas obras que están aquí. Si yo sigo manifestando todo eso, entonces yo estoy, digamos que viviendo, no en esa vida que la palabra me dice que ya yo morí juntamente con Él. Parece un trabalengua, pero es así. Esa es la realidad. Entonces nosotros no podemos esperar esa manifestación de la vida espiritual sin una constante vigilancia, porque la carne, como le decía, tomó ese rol, y no solo que la tomó, como la gente dice, bueno, yo lo hice porque Él no estaba y yo lo... No, la carne pelea contra el espíritu, porque lo leímos en Gálatas 5 esta mañana. Hay una lucha constante, la carne pelea por tener el mando. No fue bueno, el espíritu no estaba y yo tuve que resolver. No, la carne no está configurada para eso, pero insiste en llevar el control. Y uno, desde que manifiesta algo de la vida del espíritu, si se duerme, la carne aparece de una vez. O sea, automáticamente. Incluso, Romanos 8, verso 14. ¿Qué dice? Vamos a ponerlo ahí. Romanos 8, verso 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Los que son guiados por quién? Si en un momento yo no soy guiado por el Espíritu de Dios, ¿quién me está guiando? El alma, gracias. Entonces, el alma hace alusión a la carne. No la carne esta de la parte blanda de mi cuerpo, sino la carnalidad que viene de aquí, porque estoy habituado al contexto de lo natural de este mundo.
que dicho sea de paso, el hombre natural y el hombre carnal son lo mismo, igual de carnales. Lo único que el carnal y el natural se diferencian en que el natural no sabe nada de la vida espiritual. Pero el carnal sí tiene conocimiento y todavía insiste en vivir en la carne. Y como les decía, siempre van a haber hermanos que por su condición de recién nacidos en Cristo van a ser carnales, porque son niños en Cristo. Te llega ahora mismo el Evangelio y aunque usted se sepa toda la enciclopedia y todo, en Cristo usted está nuevecito y tiene que aprender de nuevo todo. Si no, pregúntenle a Pablo, que se sabía todos esos mandamientos y todo eso de la Torá, era un líder de los fariseos de fariseos, tenía un doctorado, tenía de todo, y todo eso tuvo que estimarlo como basura con tal de conocer a Cristo. Se quedó ciego y tuvo que ser instruido por uno que no tenía los títulos que él tenía. Pregúntele a Ananías eso. Entonces, por eso dice la palabra que el que se crea firme, mire que no caiga. Si nos vamos al otro extremo, que pensamos ya que la carne, yo la sometí porque estoy manifestando la vida del Espíritu, el que se crea firme, mire que no caiga. Si yo pienso, le decía, no me puedo ni enfocar tanto en la carne, que descuide la vida del Espíritu, ni creer que porque manifiesto algo del Espíritu ya mi carne no está activa. Porque la carne siempre va a levantarse, a manifestarse. Entonces, yo simplemente estoy dando algunas pinceladas de lo que es un creyente carnal. La palabra dice que nosotros no somos deudores a la carne, sino al Espíritu. Quiere decir que si yo no le debo nada a la carne, yo no tengo compromiso con la carne. Si yo sigo insistiendo con el asunto de la carne, es porque yo quiero, no porque yo debo, porque yo no soy deudor a la carne. Cuando usted le debe a alguien, usted tiene que hacer muchas cosas porque está en deuda, pero a la carne yo no le debo nada. Entonces vamos a hablar un poquito del creyente carnal. Yo voy a leer un poco aquí para sujetarme mucho a lo que dice aquí. Estos creyentes, el creyente carnal, según la obra consumada de Cristo, ya han muerto y han sido resucitados. Y según su responsabilidad como creyentes, deberían morir al yo para que viva Dios, pero en la práctica no lo hacen. Sucedió algo, debería manifestarlo, pero no lo hacen. Entonces, lo extraño es que cuando uno se encuentra en esa posición, sin un avance significativo en Cristo, y aparece un hermano que manifiesta la vida de Cristo, el creyente carnal se lo encuentra raro. Incluso nosotros, la iglesia en general, a nivel global, se ha acostumbrado tanto a una vida, digamos que light, bien ligera, de lo que es la vida de un hijo de Dios, que cuando uno ve a un cristiano o una persona, un hijo de Dios, manifestando la vida de un hijo de verdad, que anda en el Espíritu, uno dice, wow, es un cristiano radical, le llaman así. Eso debe ser lo normal. El anormal es el que está en Cristo que no se comporta como ese. ¿Me doy a entender? Y la gente, wow, esa persona está metida con el Señor. Y tú, y yo. Deberíamos estar así, eso es lo normal. Lo normal es que el hombre natural y el hombre carnal vivan en pecado. Bueno, el natural. El carnal está llamado a regenerarse y vivir en el Espíritu. Pero del natural yo no me puedo asombrar si tiene una vida de pecado. Pero del que se congrega y mantiene esa vida, sí. Entonces nosotros hemos como invertido los roles, que nos encontramos eso rarísimo. Wow, esa persona metida con el Señor y Dios le habla y Dios no te habla a ti. Se supone que nosotros, el que es guiado ¿por qué? Por el Espíritu,
es hijo de Dios. Y ahí yo me veo reflejado, porque yo he visto eso y he dicho, wow, fulano, mira cómo Dios lo usa. Mira cómo fulano, fulana está metida con el Señor. Y yo estoy llamado a eso porque se supone que tengo el mismo Espíritu Santo que tiene esa persona. Entonces, el que tiene que fajarse soy yo. Yo siempre pongo un ejemplo. Hay un programa que tiene como 50 años aquí, que lo dan el show del mediodía. Si yo no pongo la televisión, yo me lo pierdo, pero el programa como quiera lo dieron. El que se lo perdió fui yo. Dios siempre está hablando. Si no lo escuché yo fue porque no me puse en la frecuencia, no me sintonicé donde la señal me llega. No tengo la antena bien. Entonces, yo, señores, en verdad, yo he sido muy confrontado con esto. Entonces, ahí en 1 Corintios 3, eso nosotros lo vamos a ver mucho, porque ahí es que habla del hombre carnal. Así que si me lo puede colocar. Ahí el apóstol Pablo, 1 Corintios 3, del 1 al 3. El apóstol Pablo divide a los creyentes en dos grupos, el carnal y el espiritual. El espiritual, repito, no tiene nada de extraordinario. Su vida normal es ser espiritual. Usted ve en la palabra, Pedro estaba caminando en el agua, se comenzó a hundir y los discípulos hacían de muchas cosas, celebraban un cumpleaños. El Señor les decía, ustedes se asombran de esos hombres de poca fe, porque todavía eran carnales. Y uno puede ver en la vida de Pedro muchas cosas, muchas actitudes carnales. Entonces, los que se salen de lo normal son los cristianos carnales. El cristiano espiritual, eso es lo normal. Por más que yo pueda amar al Señor, por más que yo diga que haga, que yo puedo congregarme siempre, no faltar a ninguna reunión, puedo, qué sé yo, darle comida a los pobres, hacer obras, pero puedo hacerlo desde el alma. Y cuando alguien viene a tocarme mi carácter, entonces se arma la guerra de Troya. Eso es carnalidad. Yo voy a mencionar algunas características que tiene el cristiano carnal que yo he encontrado en la palabra. Y voy a leer aquí un poquito. Y dice, lamentable es encontrar, esas son las notas que yo puse, que casi no me he llevado de nada de eso. Lamentable es encontrar a cristianos o creyentes que no han realizado ningún progreso en su vida espiritual al cabo de varios años. Ese es el adulto que usted ve con un biberón, que son enanos espirituales, que la pastora nuestra lo llama los enanoides espirituales. Entonces es lamentable encontrar a cristianos que no han realizado ningún progreso en su vida espiritual al cabo de varios años y hasta incluso décadas. Estos son los que se asombran cuando encuentran a alguien que vive la vida del Espíritu. Nosotros no estamos llamados a ser niños adultos. Pablo decía en 1 Corintios 13, cuando yo era niño, pensaba como niño, hablaba como niño, actuaba como niño, juzgaba como niño. Pero una vez que dejé de ser niño, dejé atrás lo que era de niño. Como le dije, no dice, ahora estoy haciendo la cosa de un hombre porque eso es normal que lo haga. Tú puedes hacer toda la cosa de un adulto y mantener la cosa de un niño. Y estamos llamados a que eso quede atrás. Entonces, esa condición de carnal se da por una de estas razones. Uno, quizás el que está a cargo del grupo, del líder, no tiene una vida espiritual apropiada.
Eso es lo que la Biblia llama ciego guiando a otro ciego. Uno puede ver los fariseos que eran líderes, pero no tenían una vida espiritual. Y su grupo completo estaban sumergidos en eso. O sea, Jesús le dijo a Nicodemo, cuando le hablaba de nacer de nuevo, y Nicodemo decía, un señor inteligentísimo, un líder, un experto, doctor de la ley, y yo tengo que entrar de nuevo en el vientre de mi madre, ya siendo adulto. Y el Señor le dijo, pero tú eres un doctor de la ley, ¿cómo tú no entiendes esa cosa tan simple? Y en ese mismo capítulo, eso es Juan 3 que yo estoy hablando, Jesús le dijo, si no entienden las cosas naturales, ¿cómo van a entender las cosas espirituales? Entonces eso me lleva a Pablo en 1 Corintios 3, que le dice, yo le daba leche porque no estaban preparados y todavía no están preparados. Quiere decir que una enseñanza espiritual, si se le da a una persona carnal, puede incluso hacerle más daño. Porque el autoengaño de creer que soy espiritual, porque recibo esas enseñanzas, eso me puede confundir más. Voy a ir y a volver a ese verso. Quiero leer antes esta en 1 Corintios capítulo 14, verso 20, ya que mencioné de niños, de la vida de ser niños grandes. Dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia. Porque el Señor dice que de los niños el reino de los cielos. ¡Wow! Amén. Pero no que te quede como niño. Sí, no, porque hay gente que se agarra de eso. Dice, no seas niños en la malicia, sino sed niños, no seas niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, que tú seas inocente, que tú tengas un corazón puro, pero maduros en el modo de pensar. Cuando hablamos del modo de pensar, usted tiene que ser maduro, y yo también. Y maduro es sinónimo de una persona espiritual, que lo vamos a ver. Entonces le decía, se puede dar o porque el líder no tiene una vida espiritual adecuada para traer la enseñanza, o también por otra razón, que sea la persona, el creyente, el que no esté dispuesto o no tenga hambre espiritual, apetito espiritual, hambre y sed de justicia, que no esté dispuesto, que no preste atención a lo que se enseña. Y le voy a poner un ejemplo. Judas, ¿no estaba al lado del maestro? La enseñanza que recibía sabemos que era buena, la mejor enseñanza. Y seguía siendo carnal. Entonces no todo culpa del líder. Eso puede ser un factor, pero puede que usted esté recibiendo una buena palabra y no quiera cambiar. O que no tenga apetito espiritual, o que usted se conforme con que soy salvo del infierno, soy salvo de la ira venidera, y ya no quiero crecer. Y pasan los años y los años y los años, yo sigo siendo el mismo creyente. Sin un progreso espiritual, sin una madurez, con el mismo carácter de ogro, con el mismo mal genio, etcétera, etcétera. Eso es deplorable, señores, eso es lamentable. Y le tengo una noticia. Por causa de esas cosas, lamentablemente, la iglesia, en sentido general, en sentido global, está repleta de niños grandes, de niños adultos, de creyentes carnales. En realidad, por eso es que nos asombramos cuando aparece un espiritual, uno que otro. Porque hay tantos niños, tantos inmaduros, de los cuales cualquiera de nosotros podemos formar parte, que cuando vemos a alguien alineado nos volvemos locos y celebramos una fiesta. Y lo ideal sea que la normal sea ese, el que es extraño, y por la conducta de los demás, ese que está desalineado se va a tener que alinear.
porque los demás generarían un ambiente de rectitud, un ambiente de justicia, de paz, de amor, no de envidia, ni celos, ni contienda. O sea, entonces, ¿cuáles son las características para ir resumiendo? Porque ya casi hay que resumir. ¿Cuáles son las características, sintetizando, de un hombre carnal? Yo diría que la primera y la más destacada o la más notable es que sigue siendo niño, que sigue siendo inmaduro mucho tiempo. Como dije, es normal que todo creyente llegue como inmaduro, como carnal. Ahora, pasa el tiempo y usted ve una persona grande bebiendo leche en biberón, entonces es un problema grande. Eso es un problema grande. ¿Qué pasa con entregar una enseñanza avanzada a personas que necesitan leche? A personas que no están capacitados. Un cuchillo, usted tiene cuchillo en su casa y lo compró y no hay ningún problema. Pero a un niño usted no le puede entregar un cuchillo porque es un arma peligrosa que le puede hacer daño. Pero usted la usa para cocinar, para hacer muchas cosas. Y es un arma útil, una herramienta útil. Pero no todo el mundo puede tenerla en sus manos. Yo puedo con un cuchillo o con un machete ir a cortar leña al campo y cocinarle un sancocho a todos. Pero también puedo hacer una locura con ese machete. Entonces, no toda la enseñanza y no toda la comida sólida se le da al carnal. Entonces, la primera característica que mencioné es que sigue siendo niño por mucho tiempo. La segunda, que es incapaz de asimilar una enseñanza espiritual. Pablo ahí se enorgullecía, digamos, de una forma buena. O sea, le daba gracias al Señor por el conocimiento que tenían la gente de Corinto, la iglesia de los Corintios. Pero, entre todas las iglesias, esa tenía muchos dones, recibía mucha enseñanza, tenía de todo. Pero ¿qué pasa? A pesar de quizá probablemente ser la más instruida, era de las más carnales. Y Pablo, si le predicaba un sermón, ellos tenían una inteligencia intelectual, valga la redundancia, cognitiva, para recibir todas esas palabras del vocabulario extenso de Pablo. Pero todos lo recibían en lo intelectual. Y digamos que esa información, por más espiritual que sea, no hacía, por más bíblica que sea, no hace a nadie más espiritual. Porque usted lo capta con la mente y se convierte en una información transferida de una mente a otra, no de espíritu a espíritu, como se está llamado. Sigue siendo niño y no son capaces de asimilar una enseñanza espiritual. O sea, eran oidores, no hacedores. Oían, incluso un creyente de ese tipo puede tener la capacidad hasta de predicarle a otro y de enseñarle, se junta con la Biblia y se sabe muchísimas cosas, se memoriza todos los versículos, pero en la práctica es otra historia. Entonces, intelectualmente, sí, espiritualmente, no. Entonces, voy a seguir leyendo aquí, porque como que una parte de mí se quiere salir y otra quiere que yo me siga ajustando aquí para no irme lejos. El auténtico conocimiento espiritual no se encuentra en pensamientos maravillosos, profundos y misteriosos, sino en la experiencia espiritual manifestada a través de la vida de Cristo en el creyente. Ese es el auténtico conocimiento espiritual. Usted se puede saber todas las reglas de la física y de la matemática, y si no conoce lo espiritual, ahí la inteligencia, miren señores, no sirve de nada.
la cognitiva, porque se necesita una inteligencia espiritual. Lo indispensable es un camino de total obediencia al Espíritu Santo, que es el único que nos enseña y nos guía a toda verdad. Yo puedo pararme aquí, desglosarle toda la palabra, me puedo sentar ahí, que me la desglosen a mí, y si no hay una vida espiritual activa, es una información de mente a mente. Como dije, Judas estaba al lado de Jesús y eso no le impidió que sea carnal. Pedro, hasta que llegó un punto en el libro de los Hechos que usted lo ve hablando como un hombre espiritual, pero mientras tanto, en el interín de eso, el que se le acercaba mucho, Pedro le cortaba la oreja y no preguntaba. Claro. Entonces, me pregunto yo, fácilmente soy yo, como dije, con una espada en la mano, sin tener la madurez. Por eso pasan muchas cosas. Personas con armas de fuego que no tienen la madurez para portarla y pasan muchas desgracias que nosotros vemos. O sea, entonces, si yo hubiese sido Pedro, fácilmente que suerte tuvo eso, que fue la oreja. O sea, porque la carnalidad se manifiesta en uno. Señor, nada más hay que salir a la calle. Usted dice, no voy a ver noticias porque son todas malas, y sale a la calle. Y se encuentra con muchas cosas. Dios tenga misericordia de nosotros, señores. Número 3. Pablo escribió sobre otra evidencia más de la carnalidad que existía en este tipo de creyentes, afirmando que entre ellos había celos, rivalidades, contienda, y Pablo le decía, viendo todo esto entre ustedes, ¿todavía no son carnales? Yo me imagino esa pregunta así, en forma confrontativa, que él la decía, ¿todavía no son carnales y se comportan como hombres corrientes, como hombres naturales? O sea, el pecado de los celos. Señores, si usted conoce a alguien celoso, diga lo que le mandé a decir yo, que tiene que revisarse. Eso es lo que dice la palabra. Los celos, la rivalidad, la envidia, la contienda, las disensiones. Por favor, ponme 1 Corintios 3, que yo voy a volver a leer ahí. Me acabo de acordar de algo. De manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les di a beber leche y no vianda, porque todavía no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Ahí, en el verso siguiente, si me lo puede poner, por favor, y perdóname todas las vueltas. En los versos siguientes, dice, pues habiendo celos entre ustedes, contienda, porque uno dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, y uno dice, y yo de Cristo. Pablo los llama carnales a todito, hasta el que dice, yo soy de Cristo. Vamos a leerlo. El 4. Porque diciendo el uno, yo soy ciertamente de Pablo, el otro, yo soy de Apolo, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo? Bueno, eso entonces, la parte que yo digo, se encuentra en 1 Corintios 1, verso creo que del 3 al 10 o algo así. Pero yo sé que él le menciona eso, y entre ellos se viven diciendo, no, que yo soy de Pablo, que yo soy de Apolo, y uno dice, yo soy de Cristo, y él los llama carnales a todito. Quiere decir que el que presume de que es de Cristo, la carne es muy competitiva y tiende a contender. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas,
y yo de Cristo. Mírelo ahí. Entonces, si lo pone un poquito antes, está hablando del mismo contexto, que Pablo lo llama carnales, a todos que tenían contienda. Déjenme tomar un poquito de agua para que podamos continuar bien. Ok, entonces, seguimos acá. Eso me llamó mucho la atención, que por lo general el cristiano carnal, el creyente carnal, pretende mostrar su espiritualidad de manera forzosa. Esa jactancia es un balbuceo de niño. Que yo pertenezco a Cristo, y que tú eres de Pablo, y que yo, el que dijo que de Cristo también, estaba envuelto en ese paquete de carnalidad. O sea, ¿será que yo, porque eso es lo que hacían los fariseos, pretendían mostrar su super espiritualidad para llenarle los ojos a los hombres? Perdón. Entonces, voy a seguir leyendo porque ya se me está acabando el tiempo. Precisamente, también me acabo de acordar de algo. Uno ve en las redes sociales personas que se hacen llamar de la sana doctrina y se viven atacando uno a otro por mostrar quién es más espiritual que quién. Si tú eres espiritual, tú no tienes que demostrarle a nadie que tú eres espiritual, porque se te va a notar por encima de la ropa. ¿Qué hizo Moisés? Se fue a hablar con Dios para el monte. Llegó y él mismo ni sabía, pero la cara le brillaba como un bombillo. ¿Por qué? Porque estaba metido con papá. ¿Tú quieres que se muestre? Entra en intimidad con el Señor. No le diga a nadie, ni que tú ayunas, ni que tú oras, ni que tú haces esto, ni que tú eres el más espiritual. Y la gente lo va a reconocer, si de verdad tú lo eres. Si no, la gente se va a preguntar, ¿y en verdad ahí vive un cristiano? Como una película que pusieron una vez. Y ese se congrega, los compañeros de trabajo, y tú vas a la iglesia, 7 años, y no sabían que tú ibas a la iglesia, porque te vieron, te escucharon escuchando una canción cristiana. O sea, Dios tenga misericordia de nosotros. Señores, yo todavía no he entrado aquí. Decía, permanece niño, es incapaz de asimilar una enseñanza espiritual, o sea, de llevarla a la vida práctica, intelectualmente la tiene, vive en celos, contienda, envidia, quiere demostrar su super espiritualidad. También otra cosa que uno ve también es que cuando uno ve los pecados que mantiene la lista de las obras de la carne, hay algunos pecados que son más vergonzosos que otros. Y uno dice borrachera, orgía, fornicación, qué sé yo, todo eso. Y uno dice, bueno, yo no hago nada de eso, yo ni bebo, ni fumo, y eso también, el carnal vive en autoengaño, porque como no hace eso vergonzoso, pero por dentro tiene envidia, tiene ira, tiene raíces de amargura, falta de perdón, un carácter que ni se diga, y quizá yo no te diga ninguna mala palabra, quizá yo no me expresé mal, pero si yo tengo envidia, o si tengo, qué sé yo, ira contra ti, aunque no te hable fuerte, aunque tú no me veas que yo me emborracho, que yo hago nada de eso, yo puedo ser perfectamente un cristiano carnal. Perfectamente.
Yo voy a seguir leyendo otro versículo. Hebreos 5, del 11 al 16. Luego de este voy a leer otro y voy a terminar por hoy, porque todavía no hemos tocado casi nada del hombre carnal. Hebreos 5, del 11 al 16. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ya ser maestros, ¿después de qué? Quiere decir que te llega como un carnal, como un inmaduro, pero tiene un tiempo donde ya usted tiene que manifestar. Después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido, como decía, es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, ¿por qué? Por la vida práctica, por usarlo, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Yo voy a citar algo que leí en un libro de un autor llamado Watchman Nee, que se llama el libro El hombre espiritual. Y de ahí tomé esta partecita y dice así, es evidente que una persona pertenece a la carne si se comporta como un hombre corriente, lo que decía Pablo, como un hombre natural, y peca con frecuencia. No importa cuánta doctrina espiritual sepa, no importa cuántas experiencias espirituales pretenda haber tenido, o cuántos servicios eficaces haya prestado. Nada de todo esto le hace menos carnal si sigue sin librarse de su peculiar temperamento, su mal genio, su egoísmo, su vanagloria y su falta de perdón y de amor. Nada de eso hace menos carnal a una gente. No importa, te puedes saber la Biblia entera, puede venir a todos los servicios, puede ser servidor de la iglesia, puede ser pastor, puede ser profeta, Dios te puede usar, puede darle una palabra a la gente y eso no quita que sea carnal si uno no ha quitado todas esas cosas de uno. Yo quiero que esa palabra quede para meditar realmente y que el Señor nos permita poder continuar, porque es que yo tengo demasiadas cosas aquí. Ser carnal significa comportarse como un hombre natural, aún estando en un ambiente donde debería ser espiritual. Deberíamos preguntarnos nosotros, ¿mi conducta difiere radicalmente de un hombre natural? ¿El vecino ve algo diferente en mí? En mi casa saben que yo me congrego y vengo a la iglesia. En mi casa yo manifiesto algo de Cristo. Porque aquí es facilísimo. Aquí todos conocemos el mismo lenguaje. Todos hablamos. Si yo digo aleluya, nadie se va a sorprender. Si yo intento mantenerme en rectitud, aquí y afuera, se manifiesta. O sea, el problema es que uno no quiere despojarse del yo. El yo y el yo y el yo. Eso es un autoengaño. Como yo no bebo y no fumo, y me visto decente, con la ropa más larga, puedo ser perfectamente un carnal, un experto carnal. Es un autoengaño. Entonces, podemos ir repartiendo los elementos del pan y vino, porque vamos a estar cerrando. Señores, aunque quizá no lo parezca, yo he sido muy confrontado con esta enseñanza. Porque yo he descubierto
que me comporto como carnal. Y no muchas veces, porque muchas veces lo hace cualquiera, sino, aparte de muchas veces, en las veces que no me luce. Pablo le decía, bueno, el autor de los Hebreos, que no sabemos quién fue, les decía a ellos, debiendo ya ser maestros, o sea, decía, a ustedes no le luce, en otras palabras, a ustedes no le luce estar en esa posición. Y a los corintios les decía, a ustedes todavía, ¿cómo yo lo puedo llamar como una persona espiritual? Si no se comportan como tal. O sea, usted quiere ser espiritual y yo, pidámosle al Espíritu que nos examine, que nos ayude. Y hay una porción en la palabra. Eso está en Hebreos 4, 12 o 13, que habla de la palabra. Usted quiere saber las cosas del alma y del espíritu. Dice que la palabra es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir los tuétanos, los huesos y toda esa cuestión. Y míralo ahí. Más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Yo puedo creer que estoy moviéndome en el espíritu y puede ser en el alma, pero ¿qué hace la palabra? Que la divide. Pone una en un lado y otra, cada una donde va. Y eso me acuerda al verso que nunca entré, pero le dije que lo guarde ahí, guárdelo para después. La palabrita que dice acomodando lo espiritual a lo espiritual. El carnal acomoda lo espiritual a lo carnal. Y pretende que su vida carnal es la espiritual, la correcta. Hay muchos ejemplos en la Biblia, que no voy a entrar para allá, que no pude entrar a ningún lado aquí. Pero la palabra es lo único que puede ayudarnos a nosotros a partir, a separar la vida espiritual de la vida carnal. Yo quiero saber, por medio de la palabra es un espejo que me va a decir a mí, tú estás siendo carnal porque no haces esto, tú estás siendo carnal porque sí haces esto, tú estás siendo espiritual, sigue así, porque eso es lo que dice la palabra de ti, sigue. O sea, la palabra es la que me ubica a mí. Y es lo más peligroso yo creerme espiritual cuando no lo soy. Nadie, señores, puede convencer a una persona carnal de que es carnal si él entiende que es espiritual. Nadie. Usted puede despatillarse, ponerse al revés, hacerle de todo, y el que entiende que está bien, nadie lo baja de ahí. Solamente la palabra le muestra su condición. Y solamente la palabra me la muestra a mí, porque yo me estoy hablando a mí. Esta palabra en realidad me ha confrontado más de lo que yo puedo expresar. Porque nosotros todavía nos falta mucho. No es que yo lo haya alcanzado, como decía Pablo y como yo comencé diciendo. Pero yo sigo, no me rindo. Prosigo hacia la meta del supremo llamamiento. El llamamiento no es si yo voy a ser pastor o si yo voy a ser evangelista el llamamiento es esa vida en Cristo Jesús. Prosigo hacia la meta del supremo llamamiento, que es ¿en quién? En Cristo Jesús. No importa si yo barro la iglesia o si yo soy el dueño. No importa si yo soy el más rico, si soy el más pobre. Mi llamamiento es vivir en Cristo Jesús. Yo voy a concluir con Romanos 8, del 1 al 2. Y dice así: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino al Espíritu. Porque la ley del Espíritu
de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. El otro día estuvimos comentando que el espiritual lo juzga todo y él no es juzgado por nadie. Y vimos que en el fruto del Espíritu, contra tales cosas, amor, paz, benignidad, templanza y todo eso que menciona la palabra, contra esas cosas no hay ley. Quiere decir, por favor, Romanos 8 nuevamente, quiere decir que el que anda conforme a ese fruto del Espíritu, conforme a todo lo que manifiesta la vida de Cristo, no hay condenación para esa persona. Por favor, el verso 1 nuevamente. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Fíjese algo ahí. Ahí menciona los que están en Cristo Jesús y menciona los que no andan conforme a la carne. Eso también están en Cristo. Sino conforme al Espíritu. O sea, bueno, aquí está hablando del espiritual, pero hace esa salvedad de que se refiere a esos. Los otros también pueden estar ahí en Cristo. Pero para eso no hay condenación. Usted quiere no ser juzgado de nadie. Usted quiere, cuando usted hace la cosa bien, nadie puede, como yo dije el otro día, ningún policía puede pararlo a usted por usted tener su cinturón puesto. No, yo respeto la ley. No, tiene una multa. No, no puede. Haga lo malo para que usted vea. Entonces, mi objetivo principal aquí es yo poder ser confrontado, que la palabra me corte, que divida mi alma de mi espíritu, que mi carnalidad mental pueda ser oprimida, pueda ser apagada, pero no porque yo me enfoque en apagarla, sino porque la vida del Espíritu crezca en mí. Amén. Vamos a cantar, luego estaremos orando. Voy a orar primero para que comamos y bebamos. Padre, te damos gracias por tu palabra, por la enseñanza, Señor, que tú has traído a nuestras vidas. Y te damos gracias, Señor, porque aquí se ha hablado lo que tú has permitido que se hable, Señor. Yo te pedía que pasara carbón encendido sobre mis labios, Señor. Y entiendo que así ha sido, Padre. Gracias, Padre, por confrontarme a mí. No sé a los demás, Padre, pero gracias por confrontarme a mí. Te agradezco, Señor, porque sé que nosotros podemos entrar a aquel lugar santo por medio de tu Espíritu. Si vivimos esa vida espiritual, dice tu palabra, ¿quién entrará al monte del Señor? El puro de corazón, el de manos limpias. Padre, nosotros queremos ser ese tipo de persona. Queremos, Padre, poder tener esa intimidad de entrar a ese lugar, Padre, donde solo habitas tú. Gracias, Señor. Podemos comer y beber. Ciertamente, hermanos, hay un lugar santísimo, como declara la palabra, donde está el Santo de Santos. Y ese lugar ha sido provisto para todos nosotros. Dice la palabra que tenemos entrada a ese lugar con franqueza. Podemos entrar de manera confiadamente, dice, que allí hay oportuno socorro y misericordia para nosotros. A pesar de todas las faltas que tenemos, Dios ha provisto por medio del Cordero de Cristo ese lugar para que nosotros entremos y pidamos al Señor conforme a su voluntad y que seamos transformados en la viva imagen de Cristo. Así que pónganse todos de pie para que cantemos al unísono este cántico. Y damos gracias al Señor. Un aplauso por la palabra también que nos ha provisto el día de hoy, bien pesada, pero que se guarden nuestros espíritus. Agradecemos también a Salvador.
Yo entro al lugar más alto a través del Cordero de Dios. Y vengo tan solo a adorarte. Yo vengo a honrar al Yo soy. Yo entro al lugar más alto a través del Cordero de Dios. Y vengo tan solo a adorarte. Yo vengo a honrar al Yo soy. Dios te adoro a ti. Te adoramos, Señor. Te adoro a ti. Dios te adoro a ti. Te adoro a ti. Porque Él es santo. Pues tu nombre es santo, el único santo, santo Dios. Repítalo. Pues tu nombre es santo, santo Dios. Yo entro al lugar más alto a través del Cordero de Dios. Y vengo tan solo a adorarte. Yo vengo a honrar al Yo soy. Yo entro al lugar más alto a través del Cordero de Dios. Y vengo tan solo a adorarte. Yo vengo a honrar al Yo soy. Dios te adoro a ti. Te adoro a ti. Dios te adoro a ti. Te adoro a ti. Pues tu nombre es santo, santo Dios. Pues tu nombre es santo, santo Dios. Repítalo. Tu nombre es santo. Pues tu nombre es santo.